Entonces, quiero que vayas, por favor, a abrir tu Biblia en Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. Y la verdad, familia, esta es una porción de la Escritura que tiene una relevancia sumamente importante. Pienso yo que el capítulo 3 es la parte medular de esta carta y es una de las partes más estructuradas y además en el carácter de Santiago más osadas. Él utiliza de una osadía no grosera, sino literalmente así, letal, habla directo a nosotros. Entonces, esta predicación no es para alguien que tú conoces, es para ti y es para mí. No se la pongas a alguien. Lo peor que tú puedes hacer cuando estás escuchando una predicación es decir, mira, sí, ahora que lo vea le voy a decir, si tú haces eso, ten mucha precaución. Ten mucha precaución porque lo que estás haciendo es que le estás tapando los oídos a lo que Dios te quiere decir. Y eso es grave. ¿De acuerdo? Así es que sígueme con tu vista. Capítulo 3, versos del 13 al 18. La palabra del Señor dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintráis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos al Señor. Padre, pedimos que tu gracia nos ayude a entender esta parte de tu palabra, a obedecer los mandamientos que aquí vemos. Y que esto sea, Señor, claro en nuestra conciencia. Este mensaje no es para una persona que yo conozco, sino para mí. Háblanos a cada uno en lo particular, de tal manera que podamos entender y obedecer lo que tú dices. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. En casa nosotros tenemos 3 perros y nos encantan nuestros perritos. Son 3 salchichas. Entonces, no sé por qué se les dice salchicha, pero cuando lo ves sí parece una salchicha dubi. Y uno es Chester. Chester es el perro más tranquilo del mundo. Es el más, ¿cómo se podrá decir? Como desinhibido, así como que la vida para él pasa. Y los otros es Luca y Nala, que son perritos. Entonces ellas son como, para todo gritan, ¿no? O tienen más velocidad. Entonces Chester va caminando así como, y le hablas y te ve así como, ¿es a mí? ¿De verdad necesitas algo? O luego le das algo y en lugar de que él brinque o se levante para agarrar lo que le das, se te ve como, pues acércate, o sea, yo no te lo pedí, tú me lo quieres dar, pues acércate. Entonces Chester, lo único que le hace falta es hablar. Pero Chester además es muy noble, o sea, nada más sí se pone un poco histérico en las noches porque estos perros esta raza tiene la costumbre de dormir abrazados, porque como están chaparritos todo el día se la pasan con frío, entonces en la mañana lo primero que ellos buscan es el sol y pueden estar por horas ahí así, literalmente como una salchicha dando vueltas y les llega el sol y de repente los ves así y el sol así dándole súper duro, porque en la tarde o en la noche como que ese solecito o ese calorcito más bien lo desprenden y entre ellos se cobijan. Entonces Chester en la noche sale de su casita y las otras personas están adentro y él quiere que se salgan para que él se meta. Entonces ahí lo está escuchando, y hasta que, cállate, ¿por qué haces eso? Ya me asomé y él quiere que se salgan para que él se meta y después ya lo abracen. Digo, mira nomás, ya me salió con complejo de Abraham. Entonces, estos perros son muy singulares, pero en lo particular Chester es muy noble. No quiere decir que un animal en sí sea noble,
Pero quiero utilizar este ejemplo tan, vamos a decir, coloquial o tan simple para poder entender algo que es una palabra que en estos versos nos va a hacer entender una mayor profundidad de lo que Dios dice en su palabra. Quiero que veas el verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Lo primero que Santiago hace es hacer una pregunta. Y recuerden que las preguntas, Santiago las está haciendo a la iglesia. Santiago se está refiriendo a ti y a mí. Santiago está haciendo está haciendo cuestionamientos para que podamos nosotros realmente decir, a ver, vamos a analizar lo que estamos diciendo. Cada vez que encuentres una pregunta en la Biblia, lo que Dios quiere es que tú analices, que contemples lo que Él está diciendo, que te veas a ti mismo y que veas a Dios y digas, creo que tienes razón, Señor. Algunas veces ves en los evangelios a Jesús haciendo preguntas como, ¿pero qué preguntas eso, Jesús? Cuando está en la muchedumbre y Jesús va caminando y está la mujer de flujo que había sufrido por tantos años y él dice, alguien me tocó, y ves a Pedro diciendo, ay Señor, ves que todos nos apachorran. ¿Cómo preguntas eso? No es una pregunta absurda porque después Jesús dice, es que salió poder de mí. No todos los que le tocaron experimentaron el poder de Dios, sino una mujer poniendo su fe en Cristo, experimentó el poder de Dios. Pero pareciera como que es una pregunta absurda. No, no es una pregunta absurda. Es la realidad en la que Dios vive y nos ayuda a entender cómo es Él. Entonces, cuando encuentres preguntas en la Biblia, Dios te está preguntando a ti. Dios te está ayudando a entender, Dios te está ayudando a comprender, Dios te está ayudando a usar la cabeza, a usar la mente que Dios te ha dado. Tienes una mente y ¿qué crees? Se usa. Entonces, Santiago nos dice, ¿quién es sabio y entendido? Dos cosas que pregunta Santiago, sabio y entendido. Yo diría, ¿y por qué no mejor nomás preguntamos sobre entendido? Porque sabio como que ya sentimos que el nivel aumenta, pero lo que Santiago está haciendo es poniendo del nombre y el apellido. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién puede entender estas cosas? Y la palabra nos habla sobre el entendimiento, es como aquello que te ayuda a comprender quién eres tú y quién es Dios. Y la sabiduría te ayuda a saber todo lo que tiene que ver en el contexto de la vida diaria, a entender, a saber. Y sabiduría tiene este contexto, experiencia. ¿Qué pasa cuando tú te acercas a la fogata? Y está bien bonita, el fuego se ve tan lindo, tiene tantos colores, y te dicen, no metas la mano. ¿Y qué haces? Meter la mano. ¿Esa es sabiduría o falta de sabiduría? Pero después de que te quemaste la manota y te dicen, mete la mano, ¿qué dices? No, ya no. ¿Por qué? Porque soy sabio. Ya tuve la experiencia de quemarme la mano y eso me da la sabiduría para decir, no, mejor ya no. Eso es sabiduría. Ahora sabes, por la experiencia que has tenido, qué cosas debes hacer y qué cosas no debes hacer. La sabiduría no es de experiencia. Entonces, lo que Santiago está proyectando es la experiencia de la vida, las experiencias que Dios permite en tu vida. Pero no quiero que disociemos esto. Una cosa es lo que la vida me enseña y otra cosa es lo que Dios me enseña. Eso está mal. Porque no podemos separar a Dios de nuestra vida. Es que la vida me ha enseñado muchas cosas. Mira, si Dios no está, no hay esa vida. Entonces no podemos estar disociando a Dios de nuestra vida. Dios es nuestra propia vida. Gracias a Él podemos ser y estar. ¿Qué te garantiza el siguiente aliento? ¿Quién garantiza el siguiente aliento en tu vida? El Señor. Imagínate que Él quite su mano, ya no hay aliento. Te desbaratas. No hay manera de sostenerlo. Entonces, Santiago dice sabio y entendido, y luego dice entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia. Es como si Santiago se parara aquí, levanten la mano los sabios, levanten la mano los entendidos. ¿Cómo se siente? Es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No podemos votar en secreto. Porque de repente como que dices,
pues levantar la mano para decir que soy sabio, como que no, y todos te ven así como, ay, tú, o te ven los de tu familia y dices, ay, ajá. Pero ciertamente tú tienes experiencias ya y tienes tus propias historias con Dios, ¿sí o no? Tienes historias que Dios te ha permitido experimentar y que Él te ha llevado y que inclusive Él ha colocado para que tú puedas decir, esto es ahora lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, sabiduría sí tienes, entendimiento sí tienes. El problema es obedecer ese entendimiento y esa sabiduría. Ahí está el asunto. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuántas veces tú has dado el consejo? Mira, no hagas esto. Y a la siguiente vuelta, lo haces tú. ¿Se acuerdan que había unos comerciales que decían, mira, esto que vamos a hacer no se hace, pero lo necesitamos hacer? No. Eso es ausencia de sabiduría, falta de entendimiento. Entonces, la respuesta de Santiago a su propia pregunta, mira el verso 13, dice, muestre, subraya la palabra muestre, muestre por la buena conducta sus obras. Entonces, lo que Santiago está siendo muy osado y está hablándote a ti. A ver, si tú dices que eres sabio, si tú dices que eres entendido, si tú dices que ya sabes estas cosas, muéstralo. Y, ay, como que, pues, ay, Santiago, ¿dónde está el amor? En esto. Mira, hay demasiadas cosas que ya sabemos como cristianos. Hay demasiadas cosas que ya Dios te enseñó en la palabra. Y llega el momento en el que necesitamos mostrar, y mostrar es obedecer. Mostrar es obedecer. Pon eso en tus apuntes. Mostrar es obedecer. Si la Biblia dice algo, obedécelo. Punto. Un maestro decía, el problema, la Biblia no es difícil. El problema es que no queremos obedecerla. No estamos de acuerdo. ¿Sí estamos siendo claros? Y ese es un problema que todos tenemos. Si tú piensas que no lo tienes, acabas de descubrir que sí lo tienes. Entonces, fíjate cómo lo que está haciendo Santiago es llevarnos a un entendimiento propio, pero también a confrontarnos con la realidad de nuestra vida. Dice, muestre por la buena conducta. No dice nada más la conducta, sino buena conducta. Las cosas como son. Muéstranos lo que dices que es tu fe. Demuéstranos ahora con tu día a día que eres sabio y entendido. Pero le pone todavía un escalón más arriba que es enorme. Y ahí es donde yo en esta semana me atoré y estuve piense y analizando. Y entonces yo veía a Chester y dije, sí se parece a Chester, pero no del todo. Entonces mira lo que dice. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces todavía eleva más el nivel de la verdad Santiago con sabia mansedumbre. Entonces vamos a hablar sobre qué es mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Lo primero que quiero que tengas en tu mente es, mansedumbre no es humildad. Entonces, ¿cómo? Mansedumbre no es, y agrego, no es nada más humildad. De entrada no vamos a mirarlo así, sino necesitamos saber qué es mansedumbre. Entonces apunta esto, la mansedumbre, y vamos a poner claro esto porque el sermón de hoy lo vamos a dividir en dos bloques, en esta información y después la aplicación. Entonces la mansedumbre es la disposición, es la disposición en el corazón con la que aceptamos la voluntad y los tratos de Dios. Es la disposición en el corazón con la que aceptamos la voluntad y los tratos de Dios sin discutir y con una mente que confía solo en Dios. Y esto le da una relevancia muy grande porque es la disposición en el corazón con la que aceptamos la voluntad y los tratos de Dios sin discutir y con una mente que confía en Él. Y esto le da una mayor relevancia, o sea, eleva muchísimo más
el nivel de aquello que tiene que ver con la persona de Dios y contigo mismo. Esta descripción nos está hablando sobre la proyección que tiene la mansedumbre, primeramente en esto. La mansedumbre no está en tu corazón nada más, porque sí. Es algo que viene de Dios para primeramente darlo a Dios. Entonces, lo primero que tienes que saber es, mansedumbre es aquella característica de Dios, es aquella disposición de Dios que Él pone en tu corazón para poderla dar a Él. Por eso es la disposición de mi corazón que Él pone en mi corazón para poder decir, acepto tu voluntad y acepto el tratamiento que tú estás teniendo conmigo. ¿Cuántas veces Dios demuestra su voluntad en tiempos difíciles y tú estás, pero ¿por qué? ¿Por qué así, Dios? ¿Por qué no más fácil? ¿Por qué no nomás mandaste un angelito que me dijera, mira, hazlo así? Y me cae que obedezco. Lo cierto es que a veces bajan los angelitos y tampoco les haces caso. ¿Por qué no las cosas más sencillas? ¿Cuántas veces has dicho eso en tu mente? Ay, pero ¿por qué no hace las cosas más sencillas Dios? ¿Por qué no nomás así, órale ya, que nos quite esto de encima? Ya no pago la tarjeta de crédito. No es así. Dios nunca va a hacer aquello que tú y yo le sugerimos porque creemos que es mejor. Nuestras sugerencias nunca van a mover el corazón de Dios. Porque nuestras sugerencias tienen el propósito de obedecer nuestra sabiduría, pero no la de Dios. Pero mira, Dios, hasta quiero servirte. Dios, como yo digo y en donde yo digo. Entonces, por eso la mansedumbre es la disposición que Dios pone en mi corazón para aceptar su voluntad y los tratos que Él tenga conmigo. Jesús dijo, imítenme a mí, síganme a mí, porque yo soy manso pero primero dice manso. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? Mira esto, humildad es algo muy simple. Humildad es ausencia de orgullo. La descripción es muy sencilla. Humildad es ausencia de orgullo, pero esto es ausencia de orgullo con la seguridad de saber quién soy. Con la seguridad de saber quién soy. Sé quién soy en Cristo Jesús, por lo tanto puedo ser humilde. No necesito el orgullo. Entonces, humildad es ausencia de orgullo. Ahora, entonces, mansedumbre, dijimos que es la disposición en el corazón. ¿Y cómo se ve eso? En la quietud que impide que uno sea provocado. Esa es la disposición del corazón para decir, yo abrazo lo que Dios me está dando en su voluntad y en sus tratos. Va. ¿Y cómo se ve en la ejecución? Es, literalmente, la mansedumbre es la quietud en la que dices, voy a estar en paz. Acepto lo que Dios está haciendo. ¿Cómo se ve en el día a día? Esto no me va a provocar a hacer, ¿pero por qué? Ahora, no estamos diciendo que reprimas lo que sientes, sino que es esto, fuerza en control. Fuerza bajo dominio. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Qué pasa cuando los negocios no son como tú pensaste? ¿Qué pasa cuando la gente no llena las expectativas que tú tenías? ¿Qué pasa cuando el plan lo desarrollas todo, pero al final no se logra? La mayoría de ustedes conocen al que durante muchos años fue mi mejor amigo, ¿no? Luis Arroyo. Luis y yo nos conocimos cuando teníamos como entre 11 y 12 años. Hace un año él fue con el Señor. Y mucho tiempo trabajamos juntos y en una ocasión me dice, oye, nos decíamos compadres. Nadie se escandaliza. Nomás es de cariño. Pues. Dice, oye, compadre, fíjate que me invitaron a trabajar a un lugar buenísimo. Vamos, ¿no? Van a necesitar que me digan, sí, compadre, vamos. Ya era en el gobierno federal. Fíjate que buenísimo. Oye, padrísimo, mano. Oye, que estoy haciendo las pruebas. Primer prueba. Eran 50
competidores. Primer prueba quedan 25 y él queda dentro de los 25. Y no, yo estaba haciendo así ya. Esto hace muchos años. Y me dice, oye, la siguiente semana van a hacer otras pruebas y son físicas. Bueno, pues órale, él siempre muy atlético, entonces. Pasa la siguiente semana, quedamos 12. Decía, 12, señor. O sea, compadre, sigue orando, ya estamos orando, mi esposa, mi comadre, él también, todos orando, y ya así. Pasa la prueba, quedan nada más 10. Dices, no, ya, esto ya se hizo. Siguiente semana, no, pues que examen psicométrico. Examen psicométrico. Quedan 5. Dice, compadre, sí quedé. Dije, gloria a Dios. Y ya me dice, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a ir para acá y para allá. Ya me dijeron cuánto es el salario, y entonces tú te vas a venir conmigo. Y dije, no, sí, señor, ya estamos. Todo. Ya nos habíamos gastado lo que no teníamos. Y me dice, la próxima semana es la penúltima prueba. Ahí estamos casi ayunando y con zapatos de nopal para que se lograra el asunto. Y llega el día. Me dice, compadre, ya quedaron 3 y estoy en la terna. Ay. Dice, pero ¿sabes qué? Ya me llamaron y me dijeron que pues, prácticamente el que se queda soy yo, porque los otros quedaron puntos abajo. Dije, no, pues ya. Dije, mujer, sígueme, porque vamos a ir a otro lado. Pasa una semana, pasan 2 semanas y no me habla. Y me habla. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué crees? ¿Qué? Pues sí quedé, pero pues ya me hicieron la última entrevista. Y luego, pues tengo todo. Me dijeron, mira Luis, tienes todo. Todo, tú eres el candidato que queremos. Pero no hiciste tu servicio militar, mano. Entonces vas para atrás. Ay, compadre. No te había llamado porque me daba pena. Le dije, ay. Dice, ya ni me digas. Tu comadre, dice, casi me avienta un zapato. Está bien enojada. Le digo, qué bárbaro, Luis. Y digo, no, pues yo ya está, me había gastado todo el salario, mano. Y pues claro, que todos le queríamos aventar de cosas, ¿no? Pero cuando nuestros planes no son aquello que nosotros esperamos, y literalmente Dios lo que hace es que mete su mano y hace esto. ¿Qué es tu respuesta? Cuando Dios permite enfermedades en tu vida, cuando Dios permite que personas cerca de ti mueran, cuando Dios no permite que los sueños que tenías se logren, ¿cómo es tu respuesta a Dios? ¿Cómo te respondes a ti mismo? Ahí se ve la mansedumbre. ¿Cómo responde Jesús en el Getsemaní? Señor, yo no quiero esto. Señor, yo sé que me va a costar, pero no es como yo quiero, sino como tú dices. Eso es mansedumbre, porque Jesús acepta, abraza lo que Dios está disponiendo y el tratamiento que sabe Jesús que va a venir sobre de él y que en ese momento él está experimentando. Jesús no tiene discusión con su Padre, sino que abraza lo que Dios le está diciendo. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Y la mansedumbre es la tercera bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Es la tercera bienaventuranza. Es la predicación del sermón del monte, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la filosofía del mundo nos dice esto, que todo aquel que es fuerte, que es capaz, que sabe, que entiende, que tiene conocimientos, que tiene entendimiento de este mundo, que tiene tales y tales grados, es el que va a heredar la tierra, es el que va a heredar los mejores trabajos, los mejores salarios, las mejores pensiones. Dices, pues sí, ¿no? Y lo podemos ver, no, pues sí. Y entonces hay una autoexigencia y hay una exigencia de la familia. Tienes que estudiar, tienes que ser, tienes que lograr, porque si no, ¿quién va a ver por ti? Y mírate, ve cómo estás. Esa es la filosofía del mundo. Pero no estoy diciendo que no estudiemos. Lo que estoy apuntando es dónde está el corazón.
Porque lo que Dios establece en su reino, el reino de Dios establece que los que dejan su fuerza, sus argumentos y sus derechos, solamente es Cristo heredarán la tierra. Vuelvo a repetir, los que dejan su fuerza, sus argumentos y sus derechos en Cristo heredarán la tierra. Eso es sabia mansedumbre. Así es que libérate de la necesidad de querer hacer lo que este mundo te exige, cuando lo que Dios está diciendo es confía en mí. Y los mansos son los que heredan la tierra. Ahora, manso no es ser como Chester. Eso no es mansedumbre. Le dice salte, y las primeras que salen son Luca y Nala. Y Chester se estira, hace yoga, se echa un café y te obedece. ¡Órale, perro, sáquese! Y tal vez se sienta en la puerta y te ve. No, te estoy diciendo que te salga. Y así como, ¿es en serio? ¿Y lo menos? ¡Fuera! Pero miren, lo más obediente, y creo que por eso digo que Luca es cristiana, porque la primera, ella le dice, Luca, fuera. Y Luca se levanta y se va. Así. Nala es pentecostal, entonces, ¡pum! Así como que brinca y sale corriendo. Y Chester es entre reformado y presbiteriano, entonces sí, como que lo piensa, lo analiza, ve si tiene razón. Todavía me dice, ¿no son tus sentimientos? Le digo, no, salte. Déjame pensar. ¡Fuera, perro! Ay, por cierto, ellos, es raro, esa raza no se pone mal con los cohetes. Empiezan los cohetes y Nala sale, Lucas sale y les ladra. Digo, ¿ya ven? Lucas sí es cristiana. No se pone toda así, ¡ay! Que se pone. Pero entonces quiero que veas esto. El mundo te va a dictar que seas fuerte. El mundo te va a exigir que seas alguien. El mundo te va a exigir que andes en su sabiduría. El mundo te va a exigir que no estás haciendo nada, que es absurdo y que es tonto confiar en Dios, que estás desperdiciando tu vida porque no eres productivo. Pero lo cierto es que la palabra de Dios en Mateo 5:5 dice que los mansos son bienaventurados porque ellos heredarán la tierra, tendrán su herencia. Y es una promesa que Jesús hace. Pero ¿por qué alguien en mansedumbre puede tener esa herencia? Muy simple, porque la fuerza de la mansedumbre es confianza absoluta en Cristo. Confío plenamente en Él. Y si algo sucede a mi lado, yo confío en Él. Y si algo pierdo, yo confío en Él. Y si algo vuelvo a perder, yo confío en Él. Pero no estoy de acuerdo. Ese es el problema. ¿Cuánta discusión hay en tu mente? Inclusive aquellos que genuinamente quieren servir a Dios o queremos servir a Dios, a veces tenemos discusiones con Dios porque queremos servirle a Él como nosotros queremos. Y la respuesta es, no me vas a servir como tú quieres, es como yo digo. Punto. Porque Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Entonces, sabia mansedumbre se reduce en esto. Yo necesito confiar absolutamente en Él. Y eso es sabio. Eso es sabio. Porque el asunto es que los cristianos somos bien buenos para ser bien pancheros, pero buenísimos. Y para hacer el blog, buenísimos. Si yo pasara aquí y dije, ten, mira, micrófono, y pase, dinos cuánto confías en Dios. No, yo confío muchísimo en mi Señor, Él es todo para mí. Y ahí haces una canción de Marcos Witt, y ya entonces el asunto es, ay, mira, pero cuando son las 12 del día en Avenida Morelos, cuando un taxi se te mete y cuando no te da tiempo, porque estás así y hay 1000 cosas que hacer, ¿cómo te ve la mansedumbre en tu vida? Ahí está el tema. Entonces, humildad sí es una parte, pero no es completa. O sea, no estoy diciendo que la humildad sea mala. Es tan necesaria porque es ausencia de orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Hartísimos. Y los que no levantaron su mano, los seguimos amando. Ahorita oramos por ustedes. Pero el tema es ese. La mansedumbre viene de Dios. Comienza hacia Dios. Y es amar su soberanía.
Y también la otra parte de la mansedumbre es que se ve en nuestras relaciones personales. Es decir, Dios nos da sabiduría, mansedumbre, y la pone en tu corazón. Y esa mansedumbre te ayuda a abrazar lo que Dios te está diciendo que abraces en su voluntad y soberanía. Pero además, la otra parte es que se ve en nuestras relaciones personales. Ahora, ¿cómo se ve en nuestras relaciones personales la mansedumbre? ¿Cuántos tienen amigos que no les caen bien? Que dices, sí es mi cuate, pero no me cae bien, la verdad. No lo soporto. Mientras yo no sea uno de esos que levantó la mano, está bien, pero bueno. Pero de repente hay gente que es muy difícil en tu vida, ¿sí o no? ¿Sí o no cuesta trabajo amar a los difíciles? Ahora pregúntale a los demás si es difícil amarte. Para eso se necesita mansedumbre. Porque a veces Dios va a colocar a una persona a tu lado que es la persona más opuesta a ti y más difícil. A mí Dios me colocó uno así durante 10 años. Y yo quería ahorcarlo. Yo decía, Dios, este es un emisario de Satanás que me abofetea. Y además está feo. Y yo por más que le hacía y le hacía, se me pegaba más. Dije, esto es provisión de Dios. De veras. Es la provisión de Dios. Una vez estuve a punto de golpearlo. De veras, no estoy mintiendo, ya no lo soportaba. Pero Dios va a colocar personas en tu vida difíciles y circunstancias difíciles para que seas manso. No como Chester. No como Chester. Pero cuando veas que las condiciones y las personas a tu lado no son como tú esperas, lo que necesitas es mansedumbre. Y mansedumbre es imitar a Cristo. Jesús dijo, síganme, imítenme, vean cómo soy. Yo soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús tiene todo. Manso, humilde. ¿Qué pasa cuando te dicen, no hagas esto? ¿Por qué no? Y la típica respuesta del cristiano mexicano evangélico es, ¿no sabes quién soy? No. Y no me importa. Obedece. Ese es el punto. ¿Qué se cree? No necesitamos creernos nada para que obedezca. Obedece. Obedece. Ya. Pero es que ¿por qué? Sigue discutiendo pues con Dios. Ándale. Dale. Pero entonces mira el verso 14. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. ¿Qué es esto? Déjame hacerte una pequeña referencia sobre los celos. Y entonces, en el verso 14, subraya la palabra celos. Celos. Y no es lo que canta Daniela Romo, Ahora que está muy de moda el ochentero. ¿Cómo era esa canción? Hoy quiero bailar solo contigo. Y las escuchaba. Nomás todos los que se han reído, bien que se lo saben. Pero si tienes celos, ahora, celos, y no nada más dice celos, sino amargos. O sea, esto es algo feo, déjame describírtelo. Si tienes celos amargos y contención, son dos cosas que está apuntando Santiago. Contención y celos amargos. Celos es una envidia resentida. El celo, ser celoso, ser celosa, es una envidia resentida con el deseo de privar a otro de lo que tiene o de su felicidad. Y eso está impulsado por fantasías, disculpen la palabra, pero por fantasías estúpidas de cosas que no son ciertas. Es que mira, ve lo que me hace y ve cómo me tiene. Eso está impulsado por carne y por fantasías. Hay una película de Cantinflas en la que él es el que llega a ser novio de la chica que atiende la casa y entonces nada más llegan las noches a comer. Y entonces el dueño es don Cayetano y don Cayetano es un celoso horrible. Y entonces su esposa
Siempre está, ay, Cayetano, otra vez con tus celos. Y entonces Cayetano dice, ¿quién es ese hombre que mancilla mi honor y me quita la felicidad de mi alma al verte? ¿Dónde está? Y nunca aparece el hombre. Y todo eso es una fantasía. Los celos son fantasías, no nada más de aquello que puedes perder amorosamente, sino de aquello que quisieras tener y no sabes que no vas a poder obtener. Entonces es envidia resentida. De por sí la envidia es mala, pero el resentimiento es el estupor de querer tener algo y saber que nunca lo vas a tener. Esto pasa mucho entre pastores. ¿Por qué no tengo la iglesia que él tiene? ¿Por qué no tengo el ministerio que él tiene? ¿Por qué no hago lo que él es? Eso se ve muy seguido. Y entre pastores y pastores, y entre algunos que quieren llegar a ser pastores también. Es el deseo de privar a otro de lo que tiene. Mira, se lo voy a quitar. Lo voy a rasgar eso. Eso es envidia. Ahora, amargos es la hostilidad alimentada por la esperanza de venganza. Está feo, pues. Es una hostilidad, ser hostil hacia alguien con la esperanza de verlo quebrado, de verla quebrada. Entonces, si tienes celos amargos, alguien puede decir, no, ¿cómo crees, pastor? No, eso ya está muy fuerte. Eso lo he visto en algunas personas, pero no en mí. Ok, analízate y júzgate a ti mismo o a ti misma en este contexto. Celos amargos. Cuando tienes la necesidad de querer sentirte mayor que otro y entonces utilizas tu boca para hacerle sentir menos y bajarle para que seas igual a nosotros. Cuidado, ahí hay celos amargos. Cuando miras a otra persona queriendo no nada más tener lo que tiene, sino querer experimentar cosas de su vida. No nada más se refiere a cuestiones materiales, sino querer estar en el lugar de la persona. Y amargura es este sentimiento hostil. ¿Qué pasa cuando tienes tus globos de ilusiones y de sueños y llega alguien literalmente enviado por Dios y le hace? ¿Cómo ves a esa persona? No entiende, no me hizo caso, no se da cuenta de mi corazón. Antes mucho en la iglesia se escuchaba esto, pero Dios conoce mi corazón. Pues por eso, porque tan lo conoce que eres un peligro para todos. Precisamente por eso. Entonces cuando alguien te decía, pero Dios conoce mi corazón, era como, ya no me puedes decir nada así, 1, 2, 3 por mí y por todo lo que me vas a decir. No, debido a que Dios conoce tu corazón, lo está revelando frente a nosotros porque estás pecando contra nosotros. Entonces no vengas a decirnos que Dios conoce tu corazón para que no te digamos la verdad. Claro que Dios conoce tu corazón. Por eso estamos aquí frente a la palabra. Ahora dice contención. La palabra contención no es en términos negativos, no es la contención de contener a alguien, de proteger, no. Contención es pleito. Pleito. Cuando tienes celos amargos, estás pleiteando. Estás peleando. Entonces, celos amargos produce jactancia. Es decir, ser presumido. ¿De qué? Pues de nada. Y en México siempre tenemos esto de, no falta con quién estás conversando y alguien te dice, oye, fíjate que necesito esto. No te preocupes, yo conozco a tal persona, ve y dile que va de mi parte. Y llegas y dices, oye, vengo de parte, dile que me debe. Uy. Pero es muy común esto de, es mi amigo, es mi cuate. Esa es una jactancia. Ahora, no quiere decir que no podamos recomendar a nadie, no, sí lo podemos hacer, pero cuidado con estos efectos en los que tú te sientes a alguien más porque conoces a y eres esto. Esto es crear una fantasía de algo que no existe. Mira entonces el verso 14, pero si tienes celos amargos y contención, ¿en dónde? ¿En dónde?
Por eso cuando él dice, pero Dios conoce mi corazón, por eso, que es amargo, celoso y contencioso. Y entonces Santiago dice, no te jactes ni mientas contra la verdad. No te jactes. Jactarse es presumir y la mentira es vivir de fantasías. Hay muchas veces que las fantasías de una mejor vida te van a querer impulsar a hacer cosas en donde Dios no está. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No, hombre, ya son 40 minutos, faltan 5, no acabamos. Entonces, quiero que veas esto. Vamos, ¿cuántos versos? ¿Cuántísima información ya sacamos? Entonces, aquí es donde se divide lo que estamos diciendo. Porque estamos hablando de un estilo de vida. De un estilo de vida que no honra a Dios. Y que necesitamos analizarnos nosotros si estamos ahí. Y entonces Santiago en el verso 15 utiliza una primera palabra y dice, ¿por qué? Porque es como una división. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? De lo alto. Sino que es, ya lo hemos dicho, sino que es contraste. Es un contraste. La palabra sino en la Biblia siempre va a ser un contraste. Un contraste es, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, es decir, lo contrario, terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. 3 características de la sabiduría de este mundo. Terrenal. Es principios contrarios a la ley de Dios. Así de simple. ¿Qué es según esta tierra? ¿Qué es según esta forma de vida? Después, animal, que es sensual y sin freno, que no se detiene. Aquel pensamiento impulsivo que no se detiene y que te seduce en el amplio sentido de la palabra. Es seductor. Y diabólica, que es acusatoria. La palabra diablo es el acusador, entonces es acusatoria, es decir, que descalifica todo. Me ha tocado conversar con personas que les dices, fíjate que me compré un coche así asado bien bonito y está, no, mi amigo, te equivocas. No, ese coche a mí siempre me dio problemas, yo me compré 2. Bueno, pero ya salió la mejor versión, fíjate que, no, yo creo que te va a ir muy mal, La verdad es que no creo que hayas tomado una buena decisión. ¿Sabes qué? Sigue tu camino. De veras, y así es una forma de vida. No hay nada bueno que puedan calificar. Todo es acusatorio, todo es descalificar. Esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Todo lo saben, todo lo descalifican, todo lo creen y todo lo solucionan y son la fuente de la solución. Eso es terrenal, animal y diabólico. No queremos estar ahí. Y entonces, Santiago, en el verso 16, mira lo que dice. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Dijimos que la contención, en términos negativos, es una actitud egoísta y ambiciosa. Entonces, si es egoísta y es ambiciosa, ¿sabes qué hace una persona que contiende? Divide. Y en la iglesia siempre hay alguien que, pero no estoy de acuerdo, Y una de las cosas en las que estoy absolutamente en contra en la historia de la iglesia en Morelos es que cómo se divide. Hablemos nada más de Morelos. Hay otros lugares, no, pero se divide y se divide y se divide y es la fracción de la fracción de la fracción del sindicato de evangelistas. ¡Útala! No. Y entonces tenemos que entender lo siguiente. Por eso Pablo le dijo a Tito en capítulo 3, verso 10, que al que divide después de 1, 2 y 3 amonestaciones, deséchalo, sácalo, córrelo, que se vaya. Es mejor decirle, mira, no estás aquí y quieres estar dividiendo, sigue a otro lugar. En algunas ocasiones he tenido que hacer eso.
Porque es estar una vez, otra vez, 3 veces. Y puede ser que sean personas que incluso no hacen nada, pero su pensamiento es contencioso. Siempre dale y dale y dale y dale y dale. Bueno, sigue tu camino. Sigue adelante. ¿Cuál es el problema? No, pero no estoy de acuerdo. Oh. Entonces la contención es esta parte ambiciosa que busca dividir. Pero también dice Santiago, perturbación. Y perturbación es desorden. Repito conmigo, desorden. Otra vez, desorden. Cuando lo establecido es quitado. Cuando ves eso, ahí hay perturbación. Desorden y además es confuso. Ahí es cuando la carne empieza a hacer esto, un chilaquil en el que todo es un desorden, ya no sabes quién te dice la verdad, ya no sabes dónde está el orden, no sabes cómo solucionar ese tema. Eso es perturbación. Y después Santiago remata diciendo, y toda obra perversa, aquello que tiene fallas, que se puede levantar pero nunca va a durar. Que se puede levantar, pero nunca va a prosperar. Que puede dar algunas muestras, pero nunca va a prosperar. Y que a veces lo único que hay que hacer es que dejar que suceda. Si es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios, se va a hundir. Pero cuando comienza así con contención, con perturbación, termina por ser una obra perversa. ¿Está fácil esto? Está difícil, ¿no? No es nada agradable. Pero es donde nosotros tenemos que confrontarnos contra nosotros mismos. Vamos a esforzarnos para el verso 17 y 18. ¿Estás conmigo? ¿Seguimos? Yo termino otro pero. Recuerden que los peros en la Biblia siempre son buenas noticias. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta es la esperanza. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí hasta como que el mismo texto te forza a una entonación pausada, como que estamos escuchando a Santiago predicar, así como que baja el furor de lo que está diciendo. Esta es la bonanza de la esperanza. En esto podemos encontrar esperanza. Pero la sabiduría que es de lo alto, que desciende de Dios, es primeramente pura. Y cuando dice pura, es aquello santo. Es aquello que no tiene contaminación con la forma de pensar del mundo o con la forma de pensar del ser humano, que viene de Dios, que Dios la provee. Entonces, en este listado de palabras, quiero que vayas viendo la manera en la que tú puedes orar en la semana por ti mismo. Dios, yo necesito sabiduría tuya de lo alto, y esta es pura, que viene de ti. Dame sabiduría pura, que viene de ti, que tiene que ver con tu persona. Después dice pacífica. Son 8 características. Pacífica, que es libre de preocupación. La sabiduría de Dios, que es santa, te va a llevar a una primera consecuencia o un primer resultado, que es que seas libre de preocupación. ¿Cuántos preocupones y preocupones hay aquí? Levanten la mano. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, si te gusta preocuparte, es porque te falta sabiduría de lo alto. Entonces pide sabiduría de lo alto para que seas libre de la preocupación. Porque preocuparnos es estar creando un escenario que no existe. Y suposiciones que nunca se van a dar. Y si se llegan a dar, lo que Dios está diciendo es: tú no gobiernas, soy yo. Entonces la manera de huir de la preocupación es pedir a Dios sabiduría. Dame tu sabiduría. Y después dice que es amable, que sabe soportar amando. Ahora, muchas veces puedes tener el carácter de soportar y dices: pues esto es lo que me tocó, lo voy a soportar. Estás así, haciendo caras, pero no estás amando.
El nivel de la verdad al que Santiago nos arroja es soportar esto y mostrar amor. Jesús fue a la cruz así como, caramba, tengo que estar aquí por esta gente. Yo estaba bien en el cielo. Y ya nada más porque andan haciendo su relajo, ahora me toca venir a mí. No, él no fue hacia la cruz. Él fue amando a su Padre. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él. Y ese gozo no éramos tú y yo, ¿eh? No nos confundamos. El gozo era su Padre. Y la consecuencia del beneficio cayó sobre nosotros. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Dile al de al lado, despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. Al de atrás, dile, despierta. Después dice benigna. La palabra benigna es esto. Alguien dócil y razonable. Ahora, dócil no es como Chester, ¿eh? Porque Chester lo único que razona es, dale, convénceme de que te obedezca. No, dócil es alguien que está razonando lo que hace y siempre disponible. Una persona dócil siempre va a estar disponible. Una persona dócil siempre vas a contar con ella. Y también una persona dócil te va a saber decir no. Cuando una persona dócil no es aquella que te dice a todo que sí, te aplaude, que todo. No es la que sabe decirte no. Y se mantiene firme. Por eso usa la razón. Llena de misericordia. La sabiduría de Dios es llena de misericordia. ¿Por qué? Porque da oportunidad. Da oportunidad. La misericordia siempre da una oportunidad. Y además es imparcial. Es imparcial. Cuando tú te sientas que es injusto lo que te dicen o que es injusto lo que está pasando, acaba con ese pensamiento y ese sentimiento mirando la misericordia de Dios. No te la ganas, Él te la da. Y eso es imparcial. No la mereces por lo que haces. Él la otorga gratuitamente. ¿En qué número vamos? No, de los características de la sabiduría. ¿Cuántas llevamos? 5. 5, qué bárbaro, ya ven, ahí está su necedad y su contención, pero bueno, pues. Número 6, buenos frutos, aquello que perdura en el tiempo y en la adversidad, que aquello que haces está fundado en la verdad y por lo tanto va a perdurar. Inclusive tiene que ver con esto, que no hace las cosas rápido. Ya, rápido, ándale, vamos, ahora. Al ritmo de Dios, como Dios dice, en los términos que Dios dice. ¿Qué pasó con Moisés cuando le dicen, háblale a la peña? ¿Qué hace? ¡Pah! Le pega a la peña. Ya, hombre, para que tomen agua. Bola de latosos. ¿Y qué hace Dios? No vas a entrar. Tú no vas a entrar. Sí hiciste toda la chamba, pero esta actitud demuestra que no confías en mí. Y entonces, por lo tanto, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Haz las cosas en los términos de Dios. Frutos que perduran en el tiempo y en la adversidad. Número 7, sin incertidumbre. ¿Cuánta incertidumbre has tenido estos últimos meses? Sin incertidumbre es donde no hay duda, donde estás seguro. La sabiduría que es de lo alto te da seguridad y no hay duda. Aunque las cosas estén destruyéndose, puedes permanecer. Y por último, sin hipocresía, que es algo, que es información sincera y clara. La sabiduría de Dios siempre va a ser sincera y clara. Cuando no hay sinceridad, no hay claridad. Y cuando no hay claridad es porque no hay sinceridad. Si no eres claro, no eres sincero. Si no eres sincero, no eres claro. Aunque quieras hacer cosas en la iglesia, para tu familia, para servir a Dios, no importa. No importa. Esa sabiduría no es de lo alto.
Y la conclusión del verso 18 es, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Subraya la frase, aquellos que hacen la paz. Entonces, familia, en conclusión, lo que estamos viendo son a dos personas. Una sabia, una que no es sabia y otra que es sabia. Una que no es sabia y otra que es mansa, con mansedumbre. Entonces la descripción de lo que acabamos de ver es Jesús. Jesús tiene todo esto. Él es puro, Él es pacífico, Él es amable, Él es benigno, Él es lleno de misericordia, Él es lleno de buenos frutos. Él no tiene incertidumbre, en Él no hay hipocresía y Él siembra la paz. Esa es la persona de Jesús. En Él no hay celos, en Él no hay contención, en Él no hay perturbación y en Él no hay ninguna obra perversa. Él tiene la sabiduría que desciende de lo alto. En Él no hay algo terrenal, animal o diabólico. Él no se jacta de nada. Él no tiene celos amargos. Él es manso en todo su corazón y Él es humilde. Él es sabio y Él es entendido. ¿Ves cómo si sabes quién es? Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Conocer más quién es Jesús.